Hola, buenas noches a todos a este programa de Ciencia y Espíritu. También pueden escucharnos en la nueva radio que tenemos, Radio y Televisión Ciencia y Espíritu, en rtv.cie.caster FM. También darle las gracias a Gesma Martínez y a Miguel Celades, que gracias a ello podemos estar en el aire también en la radio. Y hoy tenemos una entrevista muy interesante con el gran investigador, conferenciante, Steven Loxe. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, es un placer encontrarte y conocerte así más directamente, no solamente como antes en Facebook, ¿no? Exactamente. Pues Steve, cuéntame, porque me has estado comentando que tú estudias el efecto de la conciencia sobre esta realidad física. ¿Me puedes explicar de qué se trata? Sí, claro, sí, claro. Eh, Simplemente para empezar podemos mencionar como, por ejemplo, el efecto placebo o el efecto nocebo. Realmente hay muchos estudios hechos ya por varios científicos, sobre todo en Estados Unidos, pero no únicamente. Entonces, se ve que la mente humana tiene una capacidad creadora impresionante. Entonces, ahora, a través de nuevos descubrimientos, pues realmente se descubre que la conciencia no solamente tiene efectos sobre el cuerpo físico como tal, sino también sobre el entorno, sobre donde nosotros vivimos, ¿no es así? Y esto está explicado más o menos, yo creo que un poco superficialmente, porque claro, no está incluido la parte física en esta explicación, en la obra de Rhonda Byrne, lo que conocemos como el secreto, ¿no? La ley de la atracción, por ejemplo. Pero realmente ahora ya podemos explicarlo más profundamente desde el punto de vista de la física cuántica, la mecánica en sí, cómo ocurre la realidad, cuál es su naturaleza. Y por encima, si nos damos cuenta o aprendemos o comprendemos esta mecánica, cómo ocurre, y veremos que realmente todo viene desde una base, desde un campo cuántico que ha sido descubierto y explicado por Nassim Haramein, la estructura del vacío, entonces podemos observar que este campo en realidad es todo una vibración, pero un rango, como decir, un dominio de vibración de frecuencias tremendamente ancho. Me refiero que nuestra dimensión, por ejemplo, la tercera dimensión, opera en un rango de frecuencias desde 0, algo, 0,0001, por ejemplo, hasta varios millones, ¿sí? Entonces, incluso hay, bueno, hay partes que millones, perdón, no millones de hercios, sino que millones de megahercios, ¿ok? Entonces, eh, la siguiente dimensión, la cuarta dimensión, la quinta dimensión, también operan en diferentes rangos de frecuencias. Entonces, este campo cuántico alberga a todos ellos. Y se ve que este campo cuántico puede crear materia. Entonces, ¿cómo es posible esto? Esto se explica eh, fácilmente. Nassim Haramein también lo explica en un momento. Él dice que la materia o la partícula subatómica existe gracias a un escape minúsculo de este campo cuántico. Minúsculo. ¿Eso qué quiere decir? Que en un centímetro cuadrado, perdón, cúbico, en un centímetro cúbico de espacio, hay tanta energía que si nosotros tendríamos o tuviéramos la capacidad o la tecnología para acceder a esta energía, tendríamos energía eléctrica para todo el planeta durante miles de años. Imagínate esto. Entonces dice que para que una partícula subatómica que tiene un tamaño chiquitito, como por ejemplo un leptón, ¿ok? O ya conocéis el constante de Planck, ¿verdad? Que es de un tamaño a 10 elevado menos 33 centímetros.
esto es tremendamente pequeño para que no podamos comprenderlo. Entonces resulta que la materia, una partícula subatómica, existe gracias a un escape minúsculo, chiquitito, de este campo cuántico. Entonces, si la materia se produce del campo, ya toda la cosa empieza a tener más lógico para mí, ¿cómo decir?, más sentido. ¿Y esto qué quiere decir? Que realmente ese campo reacciona con, como decir, de otra manera, porque en realidad es física, es causa y efecto. Con otra palabra, es crear un efecto de erosión, entre comillas. Es decir, yo transmito una frecuencia que el campo lo percibe, lo recibe y se crea como una respuesta, un feedback. Y esta respuesta hace manifestar, si queremos decirlo así, aquella cosa que yo transmito. Pero aquí verás que aquí está el tema justamente de, de cómo hacerlo, ¿no? Cómo transmito yo aquello es lo que habla la ley de la atracción, por ejemplo. Lo que pasa es que no explican el mecanismo tal cual. Entonces tenemos que aprender un poquito sobre frecuencias, sobre conocer qué es aquella frecuencia que yo estoy transmitiendo y cómo lo transmito. Porque veréis, realmente nosotros todos estamos transmitiendo continuamente, ahora también, inconscientemente, cosas, pensamientos, emociones, sensaciones, todo esto lo transmitimos al campo. Creencias, vivencias, cómo nos vivimos, por ejemplo, diferentes tipos de experiencias, cómo nos lo tomamos. Y tal como nos lo tomamos será el efecto que sacamos de los hechos, por ejemplo. Y el efecto que yo saque será la experiencia que voy a tener. Este tema que estás hablando es muy, muy importante, el tema de las frecuencias vibratorias, las dimensiones, la ley de causa y efecto, porque yo me doy cuenta que el problema que tenemos ahora mismo en esta tercera dimensión, en esta humanidad, es que el sistema nos hace que emitamos, vibremos de una frecuencia determinada para que la ley de causa y efecto nos dé lo que nosotros emitimos. Y por eso nos está yendo tan mal a nivel planetario, a nivel económico, a nivel de familia. Es que es súper importante lo que nos estás explicando para que podamos comprender cómo podemos cambiar, tomar conciencia y empezar a hacer los cambios. ¿Qué más me puedes comentar para que una persona no Mira, sea... para que tengamos algo un poco más claro, veréis, todo depende de nuestro sistema de creencias. Por eso está, como decir, está combinado o ligado con la psicología. Pero no es una psicología que conocemos nosotros, los que son psicólogos, por ejemplo, la psicología clásica, sino que es un poco más elaborada. ¿En qué sentido? Tenemos que estudiar justamente lo que son las creencias positivas y negativas. Lo que nosotros creemos ser verdad será la experiencia que vamos a vivir. ¿Ok? Por lo tanto, si yo quiero vivir unas experiencias que serían, como decir, vivir mis deseos, vivir mis sueños, entonces yo debo cambiar desde dentro, ¿ok? De la manera que yo refleje aquella versión de realidad o aquella realidad que deseo vivir. Es decir, que yo tengo que proyectar aquello, como dice la ley de la atracción, por ejemplo, proyecto aquello que deseo ser, por ejemplo. Es decir, paradójicamente, debo serlo antes de que lo sea. Sí, No sí, sé si lo digo bien. comprendo. Es como que no solamente pensarlo, sino sentirlo. No como que Exacto, ya, por ejemplo, estoy haciendo aquello que deseo, sentirlo como ya realizado. Es la única exacto. manera, o sea, es lo que yo emito y puedo llegar a traerlo. Más o menos me está quedando clara la idea. Pero hay aquí una pequeña cosa, lo que tú has dicho es,
que gracias a este sistema de creencias que tenemos, porque ahora entra otro tema claramente de la historia, ¿por qué tenemos un sistema de creencias? ¿Vale? Y luego me gustaría hablar un poco de este aspecto. Verás, justamente porque tenemos un sistema de creencias, somos manipulables. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquello que nosotros percibimos del mundo, del entorno, siempre pasa a través de filtros. Y los filtros que tenemos están basados en creencias. Ujú. ¿Ok? Por lo tanto, si yo tengo creencias limitadoras, si yo veo un ovni, diré que es un helicóptero, porque no lo voy a percibir como un ovni si yo no creo en ovnis, por ejemplo. ¿Ok? Bien, entonces, simplemente es saber que para que nosotros tengamos, o sea, ¿por qué tenemos lo que tenemos hoy en día en el mundo? ¿Por qué está el mundo tal como está? Es que nosotros mismos lo hemos creado así, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque simplemente nos han hecho creer que es así, ¿vale? Y es así porque lo hemos creado, es verdad, pero se puede cambiar. Fácil, difícil, depende de cada uno. Entonces, si dices, es difícil cambiar, te voy a decir otra cosa, solo es difícil si tú crees que es difícil, ¿ok? Exactamente. Entonces, si tú crees que es difícil, ¿vale? No hay ningún problema, está todo muy bien, simplemente significa que tienes una creencia que dice que es difícil, pero no tiene que ser así. Es decir, que puede ser fácil, pero para esto tienes que cambiar. Entonces, ¿cómo cambiamos? Aquí está el otro, como decir, entre comillas, diría yo, que obstáculo. ¿Por qué? Porque en realidad solo tenemos obstáculos si los consideramos obstáculos. Pero en cambio, si los obstáculos los consideramos como otra cosa o los problemas los consideramos como, por ejemplo, una oportunidad para conocerme más a mí mismo en esta situación o en tal cual situación, entonces esto significa que yo empiezo a redefinir las cosas. Y de esto se trata. Lo que necesitamos hacer es justamente esto, redefinir. ¿Me explico? Cuando podemos redefinir, entonces podremos empezar a cambiar y podremos enfocar la vida, enfocar el universo, enfocar el mundo y esta realidad, enfocarlo desde otro punto de vista. Y entonces empezamos a cambiar claramente el entorno. Exactamente, el sistema está muy bien montado a través de la educación, la televisión, Eso es, la eso es. percepción, pero en el momento que despertamos y empezamos a detectar todas estas cosas que estás contando, en ese momento empezamos a despertar y podemos cambiar nosotros mismos las creencias limitantes estas que tenemos y entonces en parte es como que nos vamos fuera de las manos, el sistema ya no puede tener ese control que tiene sobre nuestras mentes. Exactamente, así es. Entonces, simplemente hay que empezar un trabajo. Lo que últimamente nosotros llamamos, eh, supongo que todo el mundo ya conoce este término, ¿no? El despertar de la conciencia. Pero claramente, ¿esto qué conlleva? ¿Qué responsabilidades hay? ¿En qué me voy a convertir, por ejemplo? Y entonces tenemos que observarnos, hacer como una introspección siempre, o sea, constantemente. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy? Observarme a mí mismo. Meditar, ¿sabes? Entonces, volver hacia adentro, no hacia afuera, volver hacia adentro porque las respuestas están aquí dentro. Y simplemente empezar a darse cuenta, tomar conciencia de que nosotros somos mucho más que un cuerpo y mente.
Ujú. Ya que has dicho esto, te iba a preguntar sobre el poder, ¿no? Creador, que a ver si nos puedes explicar qué tiene el humano, que no lo sabemos, pero es que es impresionante lo que podemos Claro, crear. en realidad, vamos a ver, en realidad hay mucha gente que dice, pues claramente que nosotros humanos tenemos espíritu, ¿sabes? Ya empezó a entrar como decir, un cambio de paradigma para decir que nosotros no somos seres humanos que tienen un espíritu, no, sino que tenemos, perdón, somos un espíritu que tiene un cuerpo físico. ¿Ok? Por lo tanto, este espíritu que somos, o conciencia, por ejemplo, David Icke lo llama que somos conciencia multidimensional, infinita. Entonces, si somos una conciencia así, entonces simplemente hemos venido aquí a ese plano para tener una experiencia humana. Bien, esto es un poco más compleja porque tendríamos que hablar de muchos temas de como por ejemplo la reencarnación, el karma, etcétera, etcétera, los motivos para venir aquí, por ejemplo, acuerdos hechos, vidas anteriores, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos temas que tocar. Pero en principio hemos venido aquí, estamos aquí en este planeta porque hemos elegido estar. Pero debemos saber que nuestro poder creador no ha desaparecido. Simplemente es que se ha condensado en otras cosas. Es decir, se ha convertido en algo sutil, en algo que nosotros no lo percibimos, pero estamos creando continuamente. Somos creadores, co-creadores. Por ejemplo, John Wheeler, colega de Einstein, dijo en una frase suya que nosotros no podemos imaginarnos un universo que no nos contenga a nosotros humanos, porque los mismos ladrillos que construyen al universo son nuestros propios actos de observarlo. Por lo tanto, quiere decir que este universo es un universo participatorio. Es decir, que nosotros co-creamos esta realidad. ¿Me explico? Por lo tanto, si tenemos en cuenta esta co-creación o colaboración, si queréis, en la creación, entonces debemos saber que nosotros todos venimos de la misma fuente, porque compartimos poder, ¿vale? Entonces, si esto es así, vamos a ver que realmente debemos darnos cuenta que nuestra fuente no es otra cosa que el mismo campo cuántico. Permíteme mostrar algo que lo Sí. tengo aquí arriba. Esto ya lo ha visto mucha gente, ¿vale? Esto es la estructura del campo cuántico que se llama con otra palabra, la denominación geométrica es un tetracubo. ¿Ok? Tetacubo. Tetracubo. Está compuesto de los 64 tetraedros individuales, ¿ok? Como podéis observar, como esta de aquí. Sí. Y esta unidad, como decir, es la unidad primaria o primordial del tamaño más pequeño, es decir, 64 tetraedros, es la más pequeña. Porque si hay menos, entonces ya debemos hablar de otra cosa, porque ya no se llama tetracubo, sino que también os lo muestro, sino que ya se tendría que llamar como esto, que sería el cubo octaedro, ¿vale? Y esta es la base o el centro de este otro. Es decir, desde esta estructura parte esto. Pero, te digo otra cosa, esto sería, si quieres así, el, sí, la semilla de la vida y esto sería la flor de la vida, ¿ok? Mm. Con otras palabras. De la semilla luego sale la flor, ¿no? Exacto, La ¿vale? ración. Mm. Muy bien. Por lo tanto, eh, realmente la fuente de toda existencia y de todo el universo es esto.
Pero esto imagínate que de aquí esto se puede seguir construyendo. Ahora bien, esta estructura está a nivel de Planck, a constante de Planck, ¿sí? A este nivel tan chiquitito, tan profundo. Entonces, desde aquí se puede seguir construyendo al infinito. Es decir, que podemos llegar, o sea, esto alberga todo el universo, no tiene límites. O por lo menos no, a ver, no tenemos la conciencia de que tenga límites, ¿ok? Porque puedes seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y ya está. Bien, Dime, sí. Entonces, realmente la materia proviene de este campo, la célula proviene de este campo, todo lo que existe viene de este campo, por lo tanto es la fuente. Ya está. Esa misma fuente contesta, responde a nuestras frecuencias. Entonces, realmente, ¿por qué somos creadores? Somos creadores porque estamos comunicando con este campo y este campo nos responde de vuelta. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos este campo. No estamos separados del campo. No, el campo no te puede abandonar, para llamarlo así. Si quieres llamarlo como Dios, llámalo Dios. No importa. ¿Ok? Pero debemos saber que el campo actúa a través de nosotros, es decir, que siempre, 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 siempre sostiene o apoya aquello que tú eres, aquello que tú sientes ser verdad, lo que tú crees ser verdad. Por lo tanto, lo que tú crees ser verdad es tu frecuencia y aquello que es tu frecuencia se manifiesta. ¿Ok? Y entonces te vas a preguntar, ¿por qué tengo yo tanta mala suerte en la vida? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? ¿Por qué tengo que tener ahora un accidente, por ejemplo? ¿Por qué tengo que enfermar si yo soy creador? ¿Sabes por qué? Porque tú has creído que esto es verdadero para ti. Pero, os digo una cosa, atención porque puede haber confusión. Estas cosas no siempre los hacemos conscientemente, sino que inconscientemente, es decir, que tenemos estas creencias inconscientes. ¿Sí? Y esto es el problema, porque no sabemos qué es lo que estamos manifestando hasta que ya lo estamos experimentando. ¿Vale? Entonces, cuando nos quejamos, ¿sí? Nos quejamos de aquello lo que acabamos de crear, entonces realmente demostramos que tenemos una mentalidad de victimismo, porque la queja es un síntoma de esta mentalidad de victimismo. ¿Ok? Entonces, para cambiar la realidad, por decir, ahora vale, he tenido un accidente, ahora no puedo deshacerlo, no puedo irme atrás, por ejemplo, de momento, no puedo ir atrás y evitar el accidente, por ejemplo. Pero sí que puedo cambiar desde el punto de vista de cómo me lo voy a tomar. ¿Sí? Exacto. Por lo tanto, aquí tengo una oportunidad de cambiar mi presente de modo que yo cambie mi actitud con los hechos. Si yo cambio mi actitud con los hechos, cambiaré mi frecuencia. Es decir, que si yo cambio mi frecuencia diciendo, no pasa nada, está bendito, bendito sea el hecho, o sea, el acontecimiento, el evento, lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo estoy teniendo otra mentalidad, estoy teniendo otra frecuencia diferente, por lo tanto, estoy creando una nueva realidad diferente en donde todo es perfecto para mí. No importa si he tenido un accidente, gracias a Dios, que vivo, que puedo seguir disfrutando de la vida, que puedo disfrutar de mi familia, que puedo hacer más cosas, aprender, lo que sea. Claro, ¿No? que en esa actitud que tú estás hablando ahora, estás mostrando gratitud. Claro. Te estás tomando el problema y encima estás diciendo con gratitud, no estás emitiendo eso. Y así es como podemos ir cambiando todo. Claro que sí. Por lo tanto, si, es decir, si yo no puedo cambiar la cadena de sucesos, por decir, de las probabilidades que van a ocurrir en mi vida
o en mis días, si yo no puedo cambiarlas, no hay ningún problema, pero cómo me voy a tomar las cosas depende únicamente de mí, únicamente de mí. Entonces, si ya ha ocurrido algo, para salir de ello, es decir, para recuperarse lo antes posible, lo que hay que hacer es cambiar de actitud, cambiar de frecuencia, con otra palabra. ¿Me explico? Entonces, no hay mucho secreto aquí. El problema es otro. El problema es que la gente, en mayoría, está aún, ¿cómo decir?, estancado en creencias negativistas o negativas que dicen no puedo, no soy capaz, que no lo merezco, ¿sabes? Que no soy amado, que no lo valgo. ¿Me explico? Esto es un problema que decir, y por encima decir, esto no es verdad, esto no es posible. ¿Sabes? Estos son bobadas. Pues no. ¿Sabéis por qué? Porque yo mismo lo he experimentado y sé que funciona. Y no solo yo, sino que muchas otras personas ya que están en este camino y han visto cambios en muy corto tiempo. Muy corto tiempo. Y sí funciona. Tal como también funciona la ley de la atracción. Lo que pasa es que hay un malentendido allí. Y en mis cursos incluso lo explico esto, cuál es este malentendido. Por ahora no me quiero meter porque es largo también. Pero sí, entonces hay que ver realmente cuál es el mecanismo exacto o lo más apropiado posible para que funcione bien el mecanismo. Es decir, como un motor de un coche es últimamente es muy preciso, con mucha electrónica precisa. Si algo falla, falla todo el sistema. Si algo chiquitito falla, falla todo el sistema. Y ahí es donde la gente dice que esto no funciona porque no les ha funcionado, porque es que Claro. no lo han hecho como tenían que hacerlo. Se cree que por pensar, imaginar, volar, que claro, pero bueno, has explicado una cosa bastante complicada con unas palabras muy sencillas que bueno, la he entendido perfectamente, que el problema está en primer punto, ¿no? En que la humanidad está inconsciente. En el momento que Eso. empezamos a tener conciencia de esto, ahora, segundo punto que también entendí perfectamente es que claro, que todos nos quejamos cuando tenemos problemas porque seguimos teniendo uno tras otro, pero claro, como tú has explicado, si cambiamos la actitud frente a los problemas, ahí empezamos a cambiar todo. Y es cierto que funciona, porque yo también lo he comprobado. Yo tenía unos momentos que una tras otra, entonces empecé a descubrir estas cosas y la vida me empezó a cambiar porque estoy vibrando en otra frecuencia un poco más elevada, Así es. nada, ni negatividad, ni miedo, entonces claro, me está viniendo pues cosas buenas. Exactamente, exactamente. Y pues entonces, Steve, ¿tú dónde das estos cursos, no? Para que la gente que quiera profundizar en este tema, ¿dónde puede Pues, encontrar tu información? pues a ver, hay un curso online Ujú. que se hace online y dura más o menos un año, para decirlo así, que son 200 horas, ¿ok? Pero es muy profundo, muchos detalles y mucha práctica también, ¿ok? También de meditaciones, también de otros, o sea, vamos, todo. A ver, todo tampoco, pero mucho, mucho material, ¿ok? Luego, pues, a ver, me invitan a hacer talleres, ir de aquí a allá, o sea, ahora mismo voy a estar en... En ¿Perdón? Argentina, ¿no? Te vas a Argentina en julio. Sí, también voy a Argentina en julio, a Mendoza. Antes de esto iré a Chile Ajá. el 4 y 5 de julio en Santiago. Y después de Mendoza, Mendoza será el 9-10 Mm. de julio. Y luego finales 25-26 de julio en Medellín, Colombia. Mm. Pero no he dicho algo. Estos talleres tratan de este tema en estos tres países. Pero también hay otros temas que tocamos
Y justamente tengo el día, a ver si recuerdo bien, 16-17 de mayo en Gran Canarias, Queda, con mm, tema de historia de la humanidad. pues Y esto es para comprender un aspecto que de dónde venimos, ¿no? Y todo el resto de las cosas. A ver, alguna gente, bueno, la gente que ya me conoce, conoce también el estudio que hago en el tema de Anton Parks, Zecharia Sitchin y también Stuart Swerdlow y otros, pero el tema no está terminado. Y justamente ahora mismo estoy trabajando en otro, porque ahora me enfoco solo en esto, sí. porque tengo un pequeño experimento, bueno, perdón, descubrimiento. No sé si hablar de esto o quieres... Bueno, es que yo iba a empezar la entrevista a preguntarte por este descubrimiento, pero es que al final me he enrollado, me he puesto con el otro tema de la Vale. educación que me apasiona y ya se me voló. Pero sí, has hecho bien, Steve, porque yo te quería preguntar si nos puedes explicar a todos, ¿no? Sobre el descubrimiento que tú tienes sobre el tema de tallos. Muy bien, pues veréis, primero si empezamos así antes, deciros que en el tema de la historia hay tantos detalles y tantos millones y millones de años para estudiar y encontrar una cronología acercada, ¿no? de los hechos, cómo ocurrieron las cosas, ¿no? Y porque hay tantos temas, por ejemplo, de exopolítica también y de ufología y etcétera, etcétera, que esto no lo podemos terminarlo en unos cuantos días, ¿no? O ni siquiera en años, porque necesitamos fuentes de información, ¿sí? Entonces, hay un tema, veréis, se trata de que uh, a ver, a mí me fascina el idioma, ¿vale? Las lenguas. También hablo varias lenguas y llego a descubrir una cosa que primero empezó el estudio un investigador, un antropólogo llamado Juan Moritz, un señor de origen húngaro que vivía en Argentina, o sea que tenía ciudadanía argentina, pero encontró en unas cuevas que se llaman las Cuevas de los Tallos, en las Amazonas de Ecuador, ¿sí? Un montón de tablillas de oro, que incluso hay imágenes, hay muchas imágenes. Y no solamente tablillas se encontró, sino también otros objetos, estatuas, sillas como de piedra. Y esto lo voy a mostrar en la próxima uh, conferencia que voy a hacer. Y resulta que este señor pues descubre esta cueva o estas cuevas que hay, son varios, y empiezan a, ¿cómo decir?, a traducirlos, ¿no? Empiezan a descubrir de dónde vienen. Y verás, el tema es que tablillas muy similares se encontraron también en el norte de Rusia, cerca de un lago que se llama Onega, lago Onega, también en unas cuevas, pero también se encontraron incluso mucho antes en unas montañas de China, eh, si lo pronuncio bien, Bajan Karaula, algo así. Ujú. Pero sí, el científico Chi Putei, un chino, consigue descifrar también estas tablillas porque allí también encontraron unas tablillas muy similares a estos. Bien, verás, sobre las tablillas que encontraron en el norte de Rusia,
realmente era, como decirlo así, un tipo de cuento o Ajá. como una novela, pero no era novela en realidad. ¿Ok? Verás, esto se ha traducido, o sea que realmente se ha descifrado porque era escrito todo en eh, símbolos rúnicos, es decir, con escritura rúnica. Pero qué curioso, lo más curioso es que esta escritura rúnica era original de los tribus antiguos húngaros. ¿Ok? Y la cosa más curiosa es que todas las tablillas se podían leer con facilidad en el húngaro de hoy. Ah, sí. Uy, qué Sí, curioso. pues mira, este señor Juan Moritz, porque ya murió, en los años 70, cuando descubrió estas cuevas de los tallos, él pide ayuda, ¿sabes?, para poder seguir la expedición, para poder encontrar más cosas. Pero, ¿qué ocurre? Que claramente cuando él publica las cosas encontradas, pues los lobos vienen a por él, como decir. Y fíjate que el primero que aparece es nada menos, nada más ni nada menos que Henrik von Daniken. Y Henrik von Daniken publica un libro llamado El oro de los dioses. Y lo monta todo como si hubiera sido su descubrimiento. Es decir, que plagia a Juan Moritz. Y Juan Moritz lo denuncia también. Esto está claramente, esto se puede verificar porque el abogado de Juan Moritz aún vive hoy. Es decir, que aún está allí en Ecuador, en Quito. Sí. ¿Vale? Entonces, podemos verificarlo porque la denuncia está hecha. ¿Ok? Bien, luego aparece otro señor llamado Smith de parte de la reina de Inglaterra Uf. y vienen allí para decir que sí, señor, nosotros te apoyamos y te damos el dinero y te apoyamos con dinero. Resulta que después de que aparecen esta gente, por encima viene también, aparece allí mismo, aparece también el señor, ahora agárrate, sí, Neil Armstrong, Wow. sí. Y más tarde de esto aparece la CIA, la FBI, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un montón de gente. Sobre eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los gobiernos y las agencias de inteligencia Mm. sobre esto? Te explico. Mm. Mira, resulta que Juan Moritz lo que descubre es tan asombroso, ¿sabes? Que sencillamente no se puede dejar circular en el mundo. Mm. Te explico. Resulta que Juan Moritz encuentra tres tribus, de los cuales uno son los Shuars, ¿sabes? Sí. Que están cerca de estas cuevas. Y los vídeos que podéis encontrar por ahí por YouTube solamente habla de los Shuars, pero no habla de los demás, de Ah, los otros dos. Es decir, que los Shuars realmente están, como decir, vigilados. ujú. ¿Ok? Bien, él encuentra tres tribus con los cuales habla un dialecto húngaro. En Amazonas, Uf, muy raro. ¿cómo explicas esto? Mm. ¿Cómo lo explicas? Pues bien, hay una explicación. ¿Por qué? Porque estas tablillas cuentan una historia que nos da una visión, como decir, una pieza del puzzle, para que podamos verlo con más claridad, cómo ha ocurrido, cómo es posible esto, que, por ejemplo, haya tribus allá y hayan, como decir, tribus acá en Europa que hablan el mismo idioma. Es decir, que debía haber una migración mucho antes de los vikingos y mucho antes ¿cómo decir? Lo que conocemos nosotros de Colón, ¿no? Porque esto es una mentira bien, una farsa bien montada. Mm. Ok, es decir, que con miles y miles y miles de años antes. ¿Y por qué? Porque las arvisuras se llaman así. Las arvisuras, es decir, las tablillas del lago Onega, cuentan el tema de Atlántida.
claro. ¿Ok? Lo cuentan. Y no solamente la Atlántida, sino también Mu y Lemuria, porque fíjate que Lemuria y Mu, había gente que lo confundía, que Lemuria era Mu. No, eran dos diferentes continentes. Y sí, de allí viene el tema de que había gente que realmente empezó el tema en Mu, desde Mu migraron a Asia, porque Mu estaba entre Asia y América, migraron a Asia y migraron a América del Sur también. Y desde Asia llegaron, como decir, a Europa. Pero, ojo, porque también de América podían haber migrado a Atlántida y de Atlántida a Europa, es decir, entre América y Europa, digo, ¿sí? En el Océano Atlántico hoy. Por lo tanto, el tema está bastante compleja, bastante complicada, pero sí hay una raíz común, Sí, ¿sí? he visto yo Tenemos, he sí. visto yo una de esas tribus, no sé si fue una investigación de Jaime Rodríguez, un ecuatoriano, no sé, no me acuerdo bien, donde había una de estas tribus que enseñaban, ¿no? Que estaban, que fueron colonizados así por la religión católica e intentaron por lo máximo posible borrar todo lo que sería su pasado, la historia, ¿no? Ujú, Ya lo que no sé sí. si es esa tribu que dices tú que está No, porque hay muchos que están allí, que aparecieron y etcétera, etcétera, pero tenemos que ir, como decir, seguir el hilo de ciertos acontecimientos y esto es difícil, ¿ok? Entonces, vamos a ver, hay más, porque estas tablillas aparecen nuevamente en 1974 cuando un otro contactado que ya no está entre nosotros, eh, Laszlo Izoki, también húngaro, de Transilvania en realidad, que es Rumanía, hoy sí es parte de Rumanía, se encuentra con extraterrestres y recibe en sus manos como unas tablillas de oro, como más o menos 15 por 10 aproximadamente. Ahí están los datos exactos en el libro de mi amigo Geiso Kistelaki, que es el investigador en este tema también, que está mucho más avanzado que yo. Entonces resulta que este señor recibe unas tablillas o sea, 86, ¿ok? 86 tablillas que explican un montón de cosas que también se leen en húngaro, en las mismas escrituras, en el 74. Ujú. En el 74, hace poco, Hace poco. hace poco. Ujú. Es decir, que estas tablillas dicen algo, y esto lo voy a mostrar y voy a compartir imágenes y voy a explicar más en detalle en la conferencia de Jaén si vamos a ir, claro, Sí, ¿vale? porque está previsto que Rafa Fernández, el director del Congreso de ahora del 2 de mayo, quiere traerte en agosto, ¿no? A ti, quiere traer a varios ponentes más, David Parcerisa creo que también viene, no sé si JL también, y tú, que vas a hablar sobre este tema, ¿no? Entonces nos vas a Sí, poder explicar todo. porque voy a llevar un tocho de, Claro, de me documentos. imagino. Oye, esa raza extraterrestre que has nombrado tú, Iba a hablar de eso. Telepatía, tenemos telepatía. Esta raza extraterrestre que le dio las tablillas a uno de estas personas, ¿se sabe qué raza son? ¿De dónde son? Sí, sí, por eso iba a decir. Claro, Muy bien. me muero de la curiosidad, porque no sé si son reptilianas, si son grises, si No, son andrómedas, ni idea. no, vamos a ver. Son sirianos. Ah, de Sirio. Ujú. Vale. Pero hay que saber una cosa, que en Sirio mismo, ¿ok? Hay varias razas, o sea, existían ya desde hace tiempo, hace mucho que existían varias razas, ¿ok? Como por ejemplo los Abgal, los anfibios. Ujú. Se sospecha que Enki ha sido creado allí. Es decir, si estudiamos Anton Parks nos dice que Enki era Abgal, mejor dicho, una mezcla de Abgal y Kadishtu. Ahora no entro en este tema, pero debemos saber que hay varias razas en Siria,
sirio, perdón. Entonces, realmente los que vinieron también a Transilvania en el 74 y lo que se sospecha que los que vinieron en el pasado, ¿sabes?, a visitarnos y dejaron estas tablillas por todas partes en el mundo, porque tal como te digo, también en el norte de Rusia, en China y en América del Sur, y también seguramente que por las zonas estas de o sea, los continentes ya no existentes, habrán dejado cultura atrás. Por lo tanto, lo que se ve, lo que se saca de aquí, es que nuestro idioma viene de sirio. Mm. Pero, hay alguna similitud, ¿ok? Alguna similitud con el sumerio. Aquí hay un tema donde no tenemos el vínculo, no tenemos aún realmente el eslabón que nos vaya a conectar con el sumerio, porque hay alguna similitud. Pero esto hay que verificarlo. ¿Por qué lo digo? Porque fíjate que las tablillas del lago Onega del norte de Rusia tienen 10.000 años. 10.000. Es decir, que el idioma es anterior es decir, podría decir que no ha sido una evolución. La nuestra, el húngaro, no ha sido una evolución del sumerio. No es una evolución. Puede que tengan una raíz común más anterior a esto, más anterior del planeta Tierra. Es decir, eones, eones y eones atrás. ¿Vale? Entonces, no es sumerio, pero tiene alguna similitud, ¿sí? Ok. El tema es otra cosa. Que por casualidad, bueno, no hay casualidad, ¿no? Sí, sino que ocurre algo. Veréis, yo estoy estudiando el tema de Sri Lanka y Bashar. Si no sé si os suena este ser, este nombre. Verás, brevemente lo digo. Bashar es un extraterrestre de la raza Sasani. Él lo pronuncia como Zazani, que es un híbrido, es una raza híbrida que proviene del ADN humano, ¿sí? Uh-huh. ADN humano y la mezcla con el ADN de su creador. Pero Bashar explica un tema, que nosotros humanos tenemos una alianza trilateral entre ellos, es decir, nosotros humanos, ellos y los sirios. Pero no dice cuál de los sirios. En cambio, sí dice el nombre según su idioma. Dice que la raza sirio se llama Siskin. ¿Ok? Siskin. Ahora, el tema es que los que se encontraron con los sirios aquí, por ejemplo, Ijoki de Transilvania, que recibió las tablillas, él no dice nada sobre el nombre o la denominación de la raza. En cambio, sí que los describe, que son humanoides, no son exactamente como nosotros, pero muy parecidos. Pero no son aquellos muy altos, no son aquellos muy altos, todos rubios, muy guapos, porque me parece que aquello es una farsa. Sí, el tema de los rubios altos pleiadianos. Sí, eso es. ¿Vale? No son así, ¿vale? Tienen facciones humanas, pero no son exactamente como los humanos. Parecen, son pero no. como humanos, pero sin pelo, me parece, ¿no? Y que tienen así como el color No. de la piel. Sí, espera. Tienen pelo, dice él. Tienen pelo, pero muy suave y blanco. ¿Vale? O sí, pero muy suave, como de seda. ¿Ok? Como que casi que no es pelo, como si fuera, no sé. Claro, es muy similar al humano en el aspecto. Sí.
Pero fíjate qué curioso porque Bashar también dice una cosa, dice de su aspecto como raza Sassani. Él dice que los hombres no tienen pelo, pero las mujeres sí tienen pelo y también tienen pelo blanco Mm. y suave. Y dice que el aspecto de los Sassani mm, podría estar como entre el humano y los grises, pero aquí hay otro tema de los grises, que los grises también son varias razas de grises. ¿Sabes? Por ejemplo, fíjate que George Cavasilas habla de los grises, que los grises son muy astutos y tienen una agenda engañosa, que nos quieren engañar. Bueno, porque dice que los grises originales eran diferentes, los que vinieron primera vez a la Tierra, que eran diferentes. Él explica un tema que, no sé, él dice que lo ha vivido, que ha estado en diferentes sitios, en diferentes planetas, ha encontrado diferentes razas. Esto dice él. Yo no digo que no, pero también tenemos pruebas físicas nosotros, ¿ok? Es decir, que aquí está el tema de conexión, que por alguna razón me da a mí algo, me vibra a mí algo, que justamente Bashar está hablando de aquellos sirios que vinieron aquí y dejaron las tablillas. ¿Por qué? Fíjate que esto es mi descubrimiento pequeño, no es grande. Resulta que estoy tropezando un día en la página web de Sri Lanka con unas herramientas, como decir, terapéuticas, si quieres llamar así, que Sri Lanka comparte, o Bashar, en realidad Bashar comparte con la humanidad, unas herramientas, unos símbolos, unas anagramas, si quieres, que se utilizan en diferentes meditaciones. Yo también lo practico y lo aplico. Y es maravilloso, funciona. ¿Ok? Pero hay una cosa que en una de estas anagramas aparecen símbolos rúnicos que están en las tablillas. Ujú. ¿Ok? Ahora, ¿qué hago? Es que tomo contacto con Sri Lanka. ¿Ok? Y es decir, explico el tema. Y lo que digo, yo lo que quiero saber es que de dónde has sacado estos símbolos. Y él explicó claramente, dice, yo no lo sé de dónde son, yo lo único que sé es que yo lo canalizo y yo dibujo y escribo lo que yo canalizo. ¿Sabes? Punto. Y entonces me dijo que sí, conozco algunos símbolos, dice que este símbolo, por ejemplo, había un triángulo, hay un círculo, hay otras cosas, hay un punto, triángulo, o sea, un círculo con un punto en el centro, y luego símbolos rúnicos. Y me dice, estas primeras sé lo que son, uno representa la tierra, uno representa también la tierra, otro representa la creación, por ejemplo. Pero dice, estos otros símbolos rúnicos de lo que tú me preguntas, no sé qué son, debes descubrirlo tú. Eso me dijo, tranquilo que ya sé lo que son. Y realmente lo que he recibido es una confirmación que estos símbolos vienen de fuera. Hoy, hoy me refiero que hace poco que me lo confirmó en enero. Es decir, que esto me da a mí, como decir, la certeza, o si quieres así, la confirmación de que es posible que incluso los Sassani sean, como decir, híbridos o producto, porque son híbridos, producto de los Siskin. Con otra palabra, los sirios han creado un híbrido mezclando nuestro ADN y su ADN. ¿Ok? Por eso los mismos Sassani, los de Bashar, reciben como escritura, como lengua, la misma lengua de su creador. Mm. ¿Ok? Que puede ser muy similar a lo nuestro, al húngaro. Al húngaro. Entonces la sospecha mía es que una sola cosa queda ahora.
es encontrarme con ellos o cualquiera de nosotros, encontrarnos otra vez cara a cara con estos seres y hablar y preguntar para conectar algunas cosas. Sí, para ir atando los cabos sueltos que quedan. Sí. Y entonces ya no queda otra cosa. Es decir, que tenemos otra pieza del puzzle en su sitio. ¿Ok? Pero una cosa, sí, todos los idiomas que están, como decir, sobre la faz de la tierra, porque aquí podría incluir incluso el vasco, porque el vasco tampoco se sabe de dónde viene. Pero fíjate qué curioso, porque el vasco, cuando yo escucho el vasco, me suena a húngaro, te lo juro. Cuando yo lo escucho, no lo entiendo, pero cuando lo oigo, es decir, el timbre de la voz, o como decir, no sé cómo se dice, digo yo bien así, a ver, cómo se oye el acento del idioma cuando ellos hablan. A mí digo, esto se parece bastante, ¿sabes? En fin, pero todos los idiomas de la faz de la Tierra tienen origen extraterrestre, porque el mismo sumerio viene de fuera. Pero luego del sumerio derivan cosas, derivan diferentes idiomas, como por ejemplo el latín mismo. El latín ha sido un invento, es decir, una derivación, una manipulación o evolución, porque es lo que nos cuenta justamente Sergio Pop. Seguramente que has visto sus vídeos en Caja de Pandora. Sí. Pues es eso. Yo hablé con Sergio Pop bastante tiempo para que me dé bastantes enfoques más con este tema y sí realmente es asombroso que nuestro idioma, en principio ya primordialmente el latín ha sido manipulado para cambiar la base de las palabras, la semántica, ¿no? Cambiar la coherencia de las palabras. ¿En qué sentido tiene? Simplemente tiene un solo sentido, si quieres subyugar a toda la humanidad, a través de una agenda muy bien, pues muy bien escrito, como decir, muy bien preparado, ¿sabes? Entonces, bueno, es mucho más largo. Sí, sí. De esto voy a hablar justamente con todos los detalles que hay detrás en Canarias, ahora el mes que viene. Entonces, si me permites desde aquí, pues invito a todo el mundo que esté por ahí, por la zona, Por favor, que acudan. dinos dónde vas a estar, dónde pueden ver la dirección, todos los datos. Sí, esto se hará, como he dicho, 16-17 de mayo. 16, 17 Eh, de mayo. Ujú. sí, a ver cómo se llama, el Hotel Exe Las Canteras, ¿ok? Y si me permites, navego en un segundo y te digo la dirección exacta. Sí. Y si hay teléfonos de contacto, Sí, mejor. sí, sí. A ver, ya estoy aquí. A ver, muy bien. Es Hotel Exe Las Canteras, calle Portugal 68, Las Palmas de Gran Canaria, ¿sí? Y hay que contactar con Natalia Salinas y el teléfono es 696-353-773, también por WhatsApp. ¿Ok? Luego te paso los datos y si quieres ponerlo, Exacto. añadirlo al vídeo y Me vale. pasan los datos y pongo el cartel aquí abajo para que toda la gente lo vea y pueda llamar y pueda participar. Muy bien. Pues mira, ya llevamos una hora casi cuartos. Esto se me pasó como si hubieran sido 15 minutos. Así es que el tema es tan amplio Sí, 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 es impresionante. que no podemos hacer nada en una hora. Un montón de preguntas que se me quedaron en el tintero que espero poder volver a entrevistarte. Se me han quedado muchísimas preguntas sobre las diferentes razas que hay en Sirio, sobre las tantas razas que han venido aquí a la humanidad, que han contactado con nosotros, diferentes razas, por eso hay Sí, gente sí, sí. que habla un dialecto, lo otro es otro, bueno, tantas cosas. Y de aquí darte las gracias, muchísimas gracias, Steven Loxe. Gracias a ti por la oportunidad, porque hace ya tiempo que
estaba deseando hablar contigo también. Yo también. Y Sí, sí, muy sí. bien. Pues nada, gracias Steve y nos vemos en agosto, que cuando vengas a Jaén, aquí estaremos esperándote con los brazos abiertos. Ok, Un abrazo. perfecto. Un abrazo igualmente.